El mensaje del día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Jesús multiplica el pan y los peces y llama a abrir los ojos, ¿no? Y alguien puede decir, ¿qué no? ¿Esto ya lo vimos? Porque alguien sí recuerda, ¿no? Como que vimos que Jesús multiplicó el pan. No fue la única ocasión en que Jesús lo hizo. De hecho, si se fijan, todas estas últimas prédicas han estado como que con temática del pan. Por eso dije, yo creo que ahorita estamos como en la serie del pan, porque lo que sucede constantemente es eso. Entonces, si le podemos poner la primera diapositiva, ¿se acuerdan de ese mapita que vimos? Ya ven que hasta arriba está Fenicia, y luego abajito está Galilea, y luego más abajo está Decápolis. Pero ¿se acuerdan que la última vez vimos que Jesús, para ir de Fenicia a Galilea, se fue al otro lado de Decápolis y atravesó todo Decápolis? ¿Se acuerdan? Porque Jesús estaba ahí trabajando en esa área también. Y vimos que Decápolis está llena de gente, ¿qué? De griegos, romanos, de todos. Pero más que nada gentiles en su mayoría, ¿ok? Entonces, sí alcanzan a ver que una parte de ahí de Decápolis alcanza a tocar el mar de Galilea. ¿Sí se fijan? Como que una puntita de abajo. ¿Sí se fijan? Ahí está. Ah, miren, ya le hicieron zoom. Súper bien. Entonces hay una puntita así bien chiquita, ¿sale? Entonces, ahí es donde estaba Jesús. Llegó al mar de Galilea por Decápolis. Entonces, sí estaba en el mar de Galilea, pero del lado, o de la frontera, por así decirlo, no sé si esa es la palabra correcta, pero del lado que corresponde a esa área gentil, ¿ok? Eso es bien importante saberlo. Bien importante para ver para entender lo que va a pasar el día de hoy, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estar en Marcos capítulo 8. Las diapositivas van a empezar a aparecer ahí. De cualquier forma, si alguien quiere ir leyendo desde su Biblia adelante, yo le voy a dar lectura. Dice, Marcos 8, dice, en aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido lejos. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que una gran multitud se juntó ahí alrededor de Jesús. ¿Ok? Eso lo vemos ya constantemente. Porque ya para este punto, para esta etapa, la fama de Jesús ya se había extendido así por toda la tierra, incluso por tierras que ya eran no judías, pues en Decápolis. De hecho, la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan de la mujer sirofenicia? Ella ya sabía de Jesús y ella no era judía, ella no vivía en terreno judío, israelita ni nada, ella era extranjera y allá ya habían escuchado de Jesucristo. Entonces, se junta una gran multitud. Y esta multitud no tenía que comer, ¿ok? Y estaban alrededor de Jesús. ¿Y cuánto tiempo llevaban con él? 3 días. Imagínense, habían estado con Jesús por 3 días escuchando sus enseñanzas, su palabra, y gloria a Dios por eso. Y Jesús había estado con ellos compartiendo. Y ellos no tenían que comer el día 1, pero se mantuvieron ahí. El día 2 no tenían para comer tampoco y se mantuvieron ahí. Querían escuchar la palabra de Dios. Ellos querían estar ahí cerca. El día 3, igual, no había para comer, pero ellos estaban cerca. Ellos estaban hambrientos de la palabra de Dios. Y Jesús los estaba atendiendo, los estaba alimentando espiritualmente a todos ellos. Ahora, nosotros debemos conocer, y yo creo que sí lo sabemos, que así como tenemos un espíritu, un alma, también tenemos carne, o sea, estamos dentro de un cuerpo, ¿cierto? Sí. Entonces nuestro cuerpo también lo tenemos que cuidar, porque pues la carne, pues es como si fuera nuestro cascarón, por así decirlo, donde está ahí adentro nuestra alma. Entonces, van 3 días que ellos no tienen para comer. De hecho, varios de ellos vienen de bien lejos, ¿ok? ¿Cómo sabía Jesús que venían bien lejos? Porque Jesús lo sabe todo, ¿ok? Entonces, Jesús sabía de dónde venía cada uno de ellos y él dijo, bueno, si los mando ya a sus casas, a que ya se retiren, de que ya se acabó el tiempo de la palabra, vayan y regresen
Jesús sabía que algunos no iban a alcanzar a llegar a su casa porque en el camino se iban a desmayar. Entonces, piensen ustedes en esto. Ustedes, cuando no desayunan, en el día, ¿cómo se sienten? ¿Un poquito con hambre? Yo creo que ya a la hora de la comida ya tienen hambre. Pero imaginen que no desayunaron y no comieron. Pues ya para la tarde están así como que bien desesperados. Es más, hasta se pueden poner bien enojados, ¿no? Imagínense que ahora no desayunaron, no comieron, no cenaron y se van a dormir con hambre. ¿Alguien se ha ido alguna vez a dormir con hambre? Se siente feo, ¿no? Sí. Y luego amanecen así como que todos mareados, pero otra vez no vuelven a desayunar y otra vez no vuelven a comer y otra vez no vuelven a cenar. Y luego hay así. Entonces, no sabemos ellos en su carne, en esa situación, cómo estaban, pero ellos querían permanecer con Jesús a pesar de todo. Entonces, Jesús sabe que ellos, si los regresa a sus casas, van a desmayarse, a desfallecer en el camino. Pero Jesús, ahí lo que me llama la atención en el versículo 2 es que Él les dijo, tengo compasión de todos ellos. De hecho, si no me equivoco, podría equivocarme, claro, pero es la única parte donde Jesús Él mismo expresa, tengo compasión. O sea, la Biblia sí describe muchas veces que el Señor tuvo compasión, lo dice un montón de veces, pero aquí Jesús mismo lo está expresando y le está diciendo, ¿con quién está hablando? Con sus discípulos. Ahora ellos, pues están oyendo a Jesús, que Jesús dice, tengo compasión, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Entonces, los apóstoles, los 12, ¿ya habían vivido una situación similar a esta antes? Sí. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Así multiplicó el pan y los peces, ¿se acuerdan? Entonces, podríamos pensar que los apóstoles están así como que en una situación, wow, Jesús está a punto de hacer un milagro increíble, algo impresionante va a hacer ahorita. ¿Por qué? Porque obviamente ya tenían esa experiencia, ¿no? Sin embargo, no es así. Dice en el versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? O sea, es como, ellos ya vivieron esa experiencia similar con Cristo, con el Señor, en el que Jesús multiplicó los peces, los panes. Están otra vez así y uno pensaría, Jesús ahorita va a hacer algo, pero no, pero su actitud estaba como, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, esto creo que es muy aplicable a nuestras vidas, porque nosotros hemos visto a Jesús obrar alguna vez en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros enfrentamos un nuevo problema, estamos como emocionados de decir, ahorita Jesús va a hacer algo grande, ahorita Jesús va a hacer aquí un milagro o algo, o estamos como, ¿y quién podrá ayudarnos? ¿No? ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Entonces Jesús en el 5 dice, ¿cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. Ellos respondieron, 7. Acuérdense, ¿eh? Entonces, ¿cuántos panes tenían? 7. Ok. Dice en el 6, entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente y ellos los sirvieron a la multitud. Entonces, ¿quién multiplicó el pan? Jesús. ¿Quién repartió el pan? Los discípulos. Y se acuerdan que la vez pasada, porque ya ven que la vez pasada Jesús multiplicó los peces y los panes y sobraron cestas, ¿se acuerdan? 12, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que precisamente eso era como una enseñanza para que a ellos que aprendieran de que ellos podían repartir, dar de la bendición que Jesús les había dado y que estaba bien y que eso no les iba a escasear y que al final quedaron con su cesta llena, ¿se acuerdan? Ok, pues parece que como que los apóstoles hasta este punto siguen sin aprender, sin entender mucho. De hecho, ¿se acuerdan que vimos que les tocó atravesar toda esa tormenta en el mar? Porque no habían entendido lo de los panes, ¿se acuerdan?
Y se acuerdan que llegaron al otro lado y que hablaron ahí con unos fariseos que los criticaban por comer pan sin lavarse las manos, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que ellos de todas maneras no entendían. Y entonces, aquí Jesús nuevamente los pone a hacer la misma actividad, a que ellos repartan. Porque cuando estaban en el desierto, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo en el desierto? ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan qué comían ellos en el desierto? Maná, exactamente. ¿Quién les dio maná? Ok, ahora, ese maná, ¿cómo llegaba a ellos? Exactamente, o sea, caía, ¿ok? Y les caía a todos ellos. No era que en el tabernáculo Moisés sacaba las charolas y Moisés los repartía a todos, no, sino que caía del cielo. Aquí Jesús pudo haber hecho una situación muy similar, de decir, tranquilos apóstoles, tranquilos ustedes los 12, relájense, no se preocupen, ahorita va a caer pan del cielo. Y así que cayera pan, así para todos alrededor, como una lluvia de pan. Estaría padre también, ¿no? Pero los discípulos no hubieran participado en esa obra, ¿cierto? O sea, la gente simplemente hubiera visto a Jesús hacer eso. En realidad Jesús no necesitaba a los discípulos, no necesitaba a los apóstoles, no necesitaba a los 12 para hacer su obra. Jamás, nunca los necesitó, pero Jesús le gusta incluir a las personas en su obra, que ellos participen que ellos puedan servir, que ellos se puedan sentir útiles, que ellos aprendan bajo el servicio, porque esta es una enseñanza para ellos sirviendo a Dios. A veces nosotros queremos crecer en el Señor y a veces lo que necesitamos para crecer en el Señor es ponernos a servir a otros. Nosotros servir, tener una actitud humilde y estar sirviendo a los demás, ver cómo podemos ayudar, qué podemos hacer, si en esto o lo otro. Entonces, eso es la forma en que Jesús se pone a enseñarles a ellos y ellos lo sirvieron a la multitud. Versículo 7. También tenían unos pocos pececillos y después de bendecirlos mandó que estos también los sirvieran. ¿Ok? Entonces, los apóstoles sirvieron pan y ¿qué más aparte de pan? Y peces. ¿Ok? Entonces, ellos repartieron panes y repartieron peces. ¿Ok? Y dice en el 8, todos comieron y se saciaron. Entonces, ¿quiénes comieron? Todos. ¿Y cuántos eran todos? Ok, ahí dice adelantito, dice, todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió, ahora sí, pueden ir a su casa. Ahí voy a hacer una pequeña pausa. Entonces, si se fijan que lo que Jesús proveyó y multiplicó, alcanzó para todos, no para 2 o 3, sino para todos. Y eso nuevamente yo lo veo como una aplicación aquí en la iglesia de que lo que Dios hace y su obra y su palabra es para todos nosotros. A lo mejor habrá mensajes o ocasiones o domingos en lo que nos toca a nosotros un poquito y a veces en que nos toca mucho, que nos llega mucho la palabra de Dios. Pero todos los domingos hay alimento para nosotros. Y dice ahí que todos estaban saciados. Yo les pregunto, ¿todas las personas comieron 10 panes y 10 peces cada uno? No. ¿Creen que todos hayan comido exactamente la misma cantidad? No. Pero todos quedaron saciados, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros veamos eso siempre que nosotros busquemos al Señor hasta estar saciados. Hay veces en que tenemos mucha hambre y gloria a Dios por eso, porque eso nos va a ayudar a buscarlo más y más y más. Hay veces en que estamos bien y necesitamos simplemente nuestro pan diario, ¿no? Entonces es importante buscarlo hasta estar nosotros saciados. Y ¿cuánta gente comió? ¿Cuántos en total? 4,000. ¿Ok? Sí, así es correcto. Y otra vez sobraron canastas, ¿sí se fijan? ¿Por qué creen que sobraron? Para el camino. De hecho, el lonche, acuérdense de eso, ¿sale? Porque lo vamos a necesitar en 2 diapositivas más. Supongamos que sobraron para el lonche y para el camino, ¿ok? Yo lo veo como es nuevamente, otra vez, la nueva enseñanza. Sí, Dios nos da más de lo que pedimos. Y es como que otra vez la enseñanza que aprendan eso los 12 que repartieron. Porque los 12 que repartieron es otra vez la misma enseñanza. Es como, a veces pasamos por cosas en nuestras vidas
y ya pasó la prueba y otra vez estamos normal, pero otra vez estamos repitiendo la misma prueba, estamos como en un ciclo de repetición y a veces decimos, pero ya pasamos por esto. Sí, a lo mejor ya pasamos por eso, pero no aprendimos la lección aquella vez. Y pues bueno, Jesús terminó como que la lección para darnos paz, pero otra vez tenemos que regresar otra vez hasta pasarla, hasta aprender nuestra lección. Entonces, yo veo aquí que sobran estas 7 canastas para que ellos vean que ellos repartieron, ellos compartieron la bendición, porque ellos, no seguramente, ellos se sentían muy grandes. Y de hecho, entre ellos, si lo han leído en la escritura, que discutían quién era el mayor. ¿Se acuerdan? Entre ellos se peleaban y decían, yo soy el mayor, yo soy el más grande. No, yo soy el más importante. Se estaban peleando siempre por eso. Entonces, esos 12 seguramente se sentían mucho más arriba que los que estaban acá. De hecho, muy seguramente su respuesta de por qué dicen, ¿podrá alguien saciar a estos en el desierto? Puede tener algo que ver con una cuestión de la actitud en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando Jesús multiplicó los peces y los panes en el río Jordán, que es otra sección del mar de Galilea, ¿a quién se los multiplicó? ¿A gentiles o a judíos? A judíos. ¿Y ahorita estos quiénes son? ¿Judíos o gentiles? Gentiles. Entonces, tal vez, es una interpretación, tal vez la razón en la que ellos dicen, ¿quién podrá saciar a estos en el desierto? Tal vez es una actitud de, pues es que son gentiles, podría ser, ¿no? O sea, Jesús es el Señor de los israelitas y de los judíos, pero pues ¿quién podrá saciar a todos estos de aquí, ¿no? De hecho, por eso lo marqué así como que con rojo. Ahí dice, estos aquí en el desierto. Podría ser que tal vez sea esa cuestión de que ellos los ven como, pues, gente inferior, tal vez. Entonces, porque recuerden que a pesar de que estaban en Decápolis, ellos seguían trayendo su pasaporte emocional israelita, que decía ciudadano israelita. Es como nosotros. ¿Alguien alguna vez ha ido a otro país? Ok. Los que han ido a otro país alguna vez, ¿se sienten como que son del país de ahí donde están? Entonces, eso es lo que ellos están experimentando, están sintiendo, están ahí en una tierra extranjera y se siente así como que la distinción, ¿ok? Entonces, Jesús multiplica, comen, los despidió, pero dice en el 10, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta, ¿ok? Entonces, eso es bien importante porque a pesar de que estamos moviéndonos en el mar de Galilea, ocurren diferentes cosas en lugares geográficos. Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Entonces, salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él. ¿Dónde salieron los fariseos? En Dalmanuta, ¿ok? Entonces, ya no estamos en Decápolis. Por eso es bien importante el mapa, porque se movieron para Dalmanuta. Y entonces llega Jesús, desembarca ahí en el mar de Galilea, desembarca con los 12 y le salen así los fariseos, como que si ya lo hubieran estado esperando o tal vez fue sorpresa y lo vieron llegar y dijeron, pues ya ahí viene Jesús, pues vamos a discutir con él. Y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Entonces, si quieren poner a prueba a Jesús, es porque ellos no creían en Jesús. ¿Cierto? Eso nos deja ver su identidad interna o espiritual, su estado, pues. Ellos, si creyeran que Jesús es el Señor, Dios Todopoderoso, pues no se pondrían a discutir con Él, muy seguramente. Pero ellos quieren discutir con Él y ponerlo a prueba. Pero de esas pruebas que es como más que nada queriéndolo reprobar. ¿Alguna vez ustedes en sus escuelas tuvieron un maestro que los quería reprobar? Sí. Y entonces, y a veces las pruebas se sentían como no realmente una prueba de conocimiento, sino como unas ganas de quererte reprobar. Y no nada más a ti, sino a todo el salón. Como que sentíamos como que el maestro estaba bien enojado, ¿no? Entonces aquí los fariseos, esa es como que su actitud, que quiere poner a prueba a Jesús para reprobarlo. Pero Jesús, fíjense, dice, suspirando profundamente en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se les dará señal a esta generación.
Entonces, Jesús pudo haberse puesto a discutir con ellos. Jesús pudo haberles dicho, a ver, esto y lo otro, y ganarles la argumentación. Jesús pudo haberles dado razones. Jesús pudo haberles dado señales, ¿cierto? Pero Jesús estaba consternado por dentro porque la razón por la que ellos piden señales es porque no creen. O sea, no eran creyentes clamando por ayuda o una situación similar. Eran ateos, gente que no cree en Él, pidiendo pruebas para ellos reprobar a Jesús. Entonces, esa actitud en cómo ellos se acercan a Jesús es lo que Jesús no le interesa ni siquiera ponerse a discutir. Y eso es bien importante porque a veces mucha gente en el mundo nos puede preguntar, yo he buscado a Dios, pero no lo he encontrado, o esto y lo otro. Y tal vez podríamos nosotros compartir en ese momento, en esa ocasión que nos digan esas cosas, es ¿con qué actitud lo has buscado? ¿Has buscado a Jesús con la actitud de ponerlo a prueba, de discutir con Él? ¿O lo has buscado humildemente, reconociendo quién es Él? Y a veces esa actitud es lo que cambia las cosas, porque dice, suspirando profundamente en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Y dice, en verdad les digo que no se les dará señal a esta generación, o sea, no se las dio. Y dice, y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Jesús llega a Dalmanuta y parece que está un tiempo muy breve ahí, muy breve, porque le salieron aquí los fariseos. Entonces ahora Jesús se vino para acá. ¿Me puedes dibujar acá? El barquito llegó para acá, al otro lado del lago, ¿ok? Pero bueno, van embarcados, ¿ok? Y dice en el 13, y dejándolos se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Y los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca, sino solo un pan. ¿Sí se fijan? ¿Se acuerdan que por ahí me dijeron que las canastas y eso era para el lonche? Pues parece que las cestas o las canastas que les sobraron, las dejaron acá. O sea, como que lo que tenían de pan, sus provisiones y lo que sea, pues las dejaron en Dalmanuta. Entonces, los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Entonces se ponen a discutir ahí entre los 12. ¿Por qué? Porque obviamente ya zarparon y ya van en el barco, ya van cruzando para el otro lado, pero todos los panes los dejaron por allá. ¿Con quién los dejaron? Con los fariseos. Entonces, eso también está interesante, porque finalmente quien se queda con el alimento físico son los fariseos, pero el alimento espiritual parte y se va. Entonces, tal vez los fariseos se quedaron bien contentos, así como que, miren, dejaron aquí 7 canastas de pan gratis. Órale, pues ya las abandonaron, pues ya son de nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros nos quedamos cuando venimos a la iglesia? ¿Nos quedamos con lo físico? ¿Nos quedamos con lo material? ¿O nos quedamos realmente con la palabra de Dios, con lo espiritual? Entonces, que Jesús no zarpe y que nosotros nos quedemos sin ese alimento espiritual. Es mejor andar nosotros con Jesús, aunque haya un solo pan ahí en la barca físico, pues. De hecho, ese fue el detalle porque dice en el versículo 15, Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Explicando un poquito esto. Ya ven que la levadura se pone como que en los panes, ¿no? ¿Y para qué sirve la levadura en los panes? Para inflarlo, ¿no? Así como para esponjarlo y así. Entonces, Jesús, fíjense lo que les está diciendo. Les está diciendo a los 12, los que están ahí en la barca. Ustedes cuídense de la levadura, o sea, de eso que infla a los fariseos, y cuídense de eso que infla a Herodes. O sea, ustedes no coman de eso. O sea, ustedes no participen de ese pan, de ese alimento que los va a inflar, así como a los fariseos o como a Herodes. ¿Sí se fijan? Es como no coman de eso. Obviamente Jesús está hablando en sentido espiritual, ¿cierto? Yo creo que todos lo entendemos. Entonces,
¿Qué es eso que tienen los fariseos? Se explica en la siguiente diapositiva. Ahorita regresamos a esta, pero si le podemos dar a la que sigue, Lucas 12:1, es otro pasaje muy distinto. Dice, entre tanto una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos y dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Ok? Entonces, la misma palabra nos explica cuál es la levadura de los fariseos. ¿Le podemos regresar? Entonces, Jesús les dice, ustedes cuídense de ingerir o de participar o de comer esa levadura de los fariseos, que los va a hacer como ellos. O sea, cuídense de participar de algo que los vaya a hacer a ustedes hipócritas. Ustedes no participen en una sociedad de hipócritas y sean falsos religiosamente, porque los fariseos representaban la religión, ¿cierto? Ustedes cuídense de convertirse en hipócritas religiosos. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Cuídense de convertirse en hipócritas religiosos, gente falsa, que se cree y se siente como que son muy buenos. Y con respecto a la levadura de Herodes, no sé si se acuerdan cuando vimos a Herodes y lo analizamos cuando le cortan la cabeza a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Sí. Y vimos, y de hecho vimos el versículo, ahorita no lo puse, de que Herodes en realidad era como el chalán del chalán del chalán. O sea, Herodes no era realmente el rey de Roma. O sea, él no era el César, no era el poderoso. De hecho, era un empleado. Y todo lo que aquella vez dijo de que hasta la mitad de mi reino te daré, estaba hablando de la abundancia de su corazón, de que él se quería sentir rey. Pero él no, por ley romana, él no podía entregar nada que le perteneciera al Estado romano a una señora que le había gustado, que había bailado, en este caso Salomé. Él no podía hacer nada de eso. Él no podía entregar el castillo, él no podía entregar el palacio, no podía entregar nada, porque él era solamente un empleado. De hecho, vimos ahí en las escrituras los rangos y vimos que era César, después estaba Pilato y después más abajo estaba Herodes. Ese era el rango. ¿Ok? Entonces, Herodes, ¿qué era? Era alguien falso, no religiosamente, pero un falso políticamente, que lo que buscaba era poder, que quería ambición, que quería ser visto como algo grande, como un rey. Entonces, Jesús les dice, cuídense de participar de eso, que ustedes los infle y que los haga sentirse como que son reyes, de sentirse como que son poderosos, de sentirse que ustedes son grandes. Ustedes no coman eso, cuídense de esa levadura, cuídense de esos panes, o sea, ustedes no participen de eso. De hecho, fíjense, esto que Jesús les está diciendo es en cierta manera, les está dando la conclusión y enseñanza de su experiencia con los fariseos, porque tal vez ellos venían bien contentos de dejar Decápolis, llegan a Dalmanuta, donde están los suyos, judíos, israelitas, y ya desembarcan, pero tienen una mala experiencia, se vienen para acá, y entonces Jesús les dice, cuídense de eso. O sea, ustedes no participen, no coman de eso. ¿Por qué? Porque si tal vez estos 12 convivieran y se desarrollaran mucho con los fariseos y con todos ellos, a lo mejor eventualmente se corromperían. De hecho, hay una ocasión en que el apóstol Pablo regaña a Pedro. No sé si lo han leído en las Escrituras. ¿Por qué lo regaña a Pedro? Porque Pedro cambió su actitud, su forma de ser, y se convirtió incluso hasta en hipócrita, por así decirlo. Y esa es la razón por la que Pablo lo regaña a Pedro, porque Pedro lo que quería era quedar bien con las personas con las que ya había pasado ahí un tiempo. Entonces Jesús les está diciendo a estos, y se los dice, es porque Jesús sabe que sus corazones son susceptibles a hacerse como el de los fariseos y hacerse como el de Herodes. Y si Jesús nos lo dice hoy en día, es porque Jesús sabe que nuestros corazones de nosotros son susceptibles a hacerse hipócritas, a hacerse falsos religiosamente, porque son susceptibles a nosotros querer buscar el poder, la fama y querernos sentir rey o reina, reyes y reinas. Nuestros corazones son susceptibles a eso, pero Jesús, esa enseñanza que da en el barquito para acá, no era solo para los 12, era para todos nosotros esa enseñanza.
Nosotros podríamos a lo mejor no poner atención y estar pensando ahorita en otras cosas, como fue lo que les pasó a ellos. Porque si se fijan, cuando Jesús les dice eso en el 15, Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Dice en el 16, y ellos discutían entre sí que no tenían panes. ¿Sí se fijan? O sea, Jesús les está dando una prédica, palabra de ellos para su vida, y ellos ¿qué estaban haciendo? Discutiendo, se seguían peleando porque no tenían pan, porque seguramente a lo mejor Pedro estaba regañando a Natanael, te encargué tu canasta, y tu canasta ahí la dejaste, y tú, pero luego Juan le decía a Pedro, no, pero tú dejaste tu propia canasta, ¿qué te pones a ver la canasta del otro si tú olvidaste la tuya? Y luego, no, pero yo se la encargué a otros, yo se la encargué a Judas. Entonces estaban peleando, no estaban escuchando la palabra de Jesús, ¿sí se fijan? Porque ellos seguían en su pelea y ellos seguían en su discusión. ¿Cuántas veces no hemos venido a la iglesia y no escuchamos y no entendemos y decimos, pues hoy la prédica ni fue para mí? Pues a lo mejor ni fue para mí porque pues me la paso yo pensando en otras cosas mientras está la predicación y mi cabeza, a lo mejor tenemos cabezas aceleradas que sobrepensamos mucho y nuestra cabeza ya se fue y ya no escuchamos lo que Jesús nos estaba diciendo. Y eso fue lo que les pasa a ellos, dice en el 16, y ellos discutían entre sí que no tenían panes. En el 17, dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? O sea, eso que tiene de relevancia, eso que tiene de importante, no tiene nada de importante, no es el tema ahorita. Y dice ahí, aún no comprenden ni entienden, tienen el corazón endurecido. Ellos, esos 12, ¿eran creyentes en Jesús? Sí. Por lo menos 11, el 12º no, pero 11 sí, eran creyentes. Ellos eran seguidores de Cristo, ¿cierto? Y tenían el corazón endurecido. ¿Nosotros somos seguidores de Cristo? Tenemos que cuidarnos que nosotros no tengamos el corazón endurecido. Porque tal vez ya nos sentimos súper religiosos, tal vez ya nos sentimos súper espirituales y todo, y tal vez aún no entendemos, tal vez aún no nos damos cuenta, tal vez aún estamos discutiendo por tonterías, y tal vez nuestro corazón está endurecido como el de ellos. Y Jesús les dice en el siguiente versículo del 18, y teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no oyen. Fíjense, no recuerdan, y les pregunta, cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, les respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo, ¿aún no entienden? Si se fijan, por eso Jesse ahorita nos ayudó a dibujarlos a los 12, y por eso hicimos énfasis en eso. Porque ¿quiénes son los que repartieron? Los discípulos. ¿Y quiénes son los que recogieron las canastas? ¿Y quiénes son los que perdieron las canastas también? Los discípulos. Pero a pesar de toda la experiencia que tenían ellos, de todo lo que habían vivido, aún no entendían. Entonces por eso Jesús los regaña, de hecho los está regañando. No se nos viene como que el tono de las palabras, así de cómo las dijo. Podemos entender que es un regaño por lo que les está diciendo. No sé exactamente con qué actitud se los dijo, ¿no? Voz fuerte, gritando, o tal vez simplemente serio, sereno, no lo sé. Pero está tratando de hablarles a ellos y les dice, ¿aún no entienden? Yo les hubiera dicho, ¿están todos tontos o qué? Pero yo no soy Jesús. Jesús no obra como yo. Jesús, dentro de todo, no los ofende, sino simplemente los lleva a la reflexión. Y eso es algo bien importante. Jesús nos habla para que nosotros entendamos. Y a veces nuestros corazones o nuestros seres como que pues nos hablan bonito, nos hablan bien y no entendemos. Y ellos seguían sin entender. Y esa es su situación. ¿Ok? Nada más como dato interesante, ahí se los dejo. Si se fijan que cuando les dice, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12 le respondieron. Y si se fijan que la palabra es cestas, y cuando les dice de las 7, les pregunta, ¿cuántas canastas? Si se fijan que son 2 palabras distintas. Nada más para que sepan, cuando se multiplicó en los 5,000, que eran que sobraron 12 cestas, son cestas
como las de las ofrendas, más o menos, o sea, como una cesta de esas, ¿ok? Y sobraron 12, tal vez un poco más grande que eso. De hecho, es que en el griego, en el original, dice cofinos o cofinos, no sé bien cómo se pronuncia. Y la otra palabra es spidis, canastas. ¿Se acuerdan cuando Pablo lo están persiguiendo y lo bajan por una ventana en una canasta? Es ese tipo de canasta, es esa canasta spidis, ¿ok? Es esa palabra que se usa. Entonces, las canastas que le sobraron aquí, a lo mejor alguien podría decir, pues nomás sobraron 7, menos que la otra vez. En cantidad, muy probablemente era muchísimo más, porque eran canastas donde podía caber un ser humano. O sea, yo me las imagino como de esas canastas así grandototas, así como que a todo alrededor, pues. ¿De las pitayas? Esas no las conozco, ¿cómo son? ¿De chiquihuites? Ah, de la ropa sucia, yo me los imagino así, pero granototes, pues. Entonces, en cantidad, muy probablemente lo que tenían o lo que les había quedado de pan era muchísimo más. Eran 7 porque partieron de ser 7. Eran 7 panes al principio, les sobran 7, pero canastotas enormes, llenas. Y eran muy probablemente 7 porque era una enseñanza para ellos también, en el sentido de que cuando Israel entra y toma posesión de la tierra prometida, y vemos quiénes eran los que vivían ahí, los hititas, los amoritas, bla, 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 bla. Curiosamente son 7 pueblos también. Entonces, por eso les decía que tal vez era una cuestión de actitud del corazón de ellos en los que Jesús también les estaba hablando. Son 7 grupos gentiles, por así decirlos, tal vez 7 etnias, no sé si sea la palabra, 7 grupos de gentiles, y hay para todos, alcanza para todos y sobra. Y ustedes, 7, número completo, perfecto, todo bien. Y Jesús también es Dios de los gentiles, no solamente de los judíos. Pero ellos, después de todo esto, ¿creen que entendieron ya ahora sí bien todas las cosas? No. Entonces, cuando llegan acá, y con esto vamos a cerrar, y por eso lo quería poner como que toda esta serie, porque vemos qué es lo que va pasando, y creo que este último milagro nos puede ser muy difícil de entender si no vemos como que el contexto, pero creo que este milagro con el que se cierra, que son unas líneas nada más, si le podemos poner, es simplemente, o está ahí, que es el reflejo de la situación de lo que está pasando. Eso es ese milagro. Dice Marcos 8, 22, 26, dice, llegaron a Betsaida. ¿Por qué llegaron a Betsaida? Pues porque de Dalmanuta se cruzaron al otro lado del lago, ¿ok? Y vamos a terminar, dice, y llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Nuevamente le piden a Jesús cómo hacer las cosas. Le dicen cómo hacerlo, ¿no? Versículo 13. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. O sea, ¿qué significaba esto? El ciego veía bien, veía borroso, ¿no? Entonces, uno podría pensar y decir, pero si Jesús ya lo tocó, si Jesús ya hizo su obra, ya le escupió en los ojos, y de hecho sí recuperó la visión porque estaba completamente ciego a estar en un punto borroso. ¿Sí se fijan? O sea, de ciego a borroso. ¿Pero veía claramente? No. Y nosotros podríamos pensar, ¿qué pasó? O sea, ¿a Jesús le faltó fuerza, le faltó poder? ¿O qué es lo que pasa? Y creo que este milagro está puesto justamente precisamente aquí, y ocurre aquí porque para que nosotros veamos y entendamos que nosotros tal vez hemos sido tocados por Jesús, pero tal vez aún estamos viendo borroso. ¿Por qué? Porque los discípulos y los apóstoles sí andaban con él, ahí pegados y todo, pero no entendían las cosas, no entendían del todo. Se mantenían con él, sí, tampoco estaban como que radicalmente mal. O sea, tampoco es que se ponían a pelear con Jesucristo y se ponían a discutir con él como los fariseos, no, pero tampoco entendían. La realidad espiritual de los 12 era como este hombre que veía a los hombres pero borroso, así como no veía bien, no veía claramente. Y dice ahí, 25, entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos
Y dice, y él miró fijamente y fue restaurado. Entonces, fue restaurado después de que el ciego hizo ¿qué? De que él miró fijamente. ¿A quién? A Jesucristo. Nosotros en nuestras vidas, si nosotros queremos entender bien las cosas y no ver borroso y no quedarnos a medias como los 12 que no entendían, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo y mirarlo fijamente y poner nuestra vida, nuestro ser, nuestra fe en Él. Y entonces esas dudas se van a disipar, porque este ciego, hasta el punto en el que mira fijamente a Jesús, fue restaurado y dice, y veía todo con claridad. Lo que les quiero decir con esto es que nosotros no vamos a ver borroso toda nuestra vida. A lo mejor hay momentos en los que vemos borroso y no entendemos cosas, pero si nosotros nos mantenemos con la mirada en Cristo, si nosotros lo vemos a Él y lo vemos fijamente, eventualmente esas dudas se disipan. ¿Quiénes de aquí, no cuando vinieron a Cristo, tenían un montón de preguntas? Y no sé si recuerdan, muchas de esas preguntas que ustedes tenían ya fueron respondidas, ¿cierto? Sí. Y ya ahorita ya ustedes ya saben más de lo que sabían el año pasado, de lo que sabían hace 2 años, o cuando sea que hayan recibido a Cristo, cuando hayan hecho una decisión por el Señor, ustedes ya están más arriba. ¿Por qué? Porque se han mantenido en el Señor, perseverando en Él. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Queremos ver bien? Tenemos que ver a Cristo, poner la vista en el Señor, en las cosas de arriba. Y dice, y fue restaurado y veía con claridad, y lo envió a su casa diciendo, ni aún a la aldea entres. Entonces este ciego, Jesús le dice, ya no entres a esa aldea, porque en esa aldea estaba lleno de gente no creyente, que no creía, porque Jesús ya había estado en Betsaida, ya había estado ahí. Y de hecho Jesús ya les había dicho palabras contra ellos por su incredulidad, por su situación. Y Jesús sabía que este ciego se podía volver a enfermar. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Entonces, cuando Jesús nos abre los ojos, cuando finalmente se nos disipan esas dudas y finalmente podemos ver con claridad, lo que Jesús nos llama es a ya no volver atrás, a ya no volver a esas cosas que nos pueden otra vez contaminar y que nos pueden otra vez llevar para abajo, otra vez deprimir, otra vez hacernos tristes, otra vez hacernos tropezar. Y obviamente, ¿dónde creen que vivía el ciego? Muy seguramente vivía en la aldea y muy seguramente ahí tenía a sus seres queridos y a su familia. Pero si se fijan que Jesús le está dando una orden radical, es súper radical, ni aún en la aldea entres. Imagínense que ustedes van en un viaje o no sé, por algo, y Jesús los sana a ustedes de algo, así en persona, Él toca sus ojos, les escupe en los ojos, los sana de algo de lo que ustedes tengan, cada uno de nosotros, y que Jesús nos diga, ya no regreses a Guadalajara, o ya no regreses a México, ya no regreses para allá. Eso es algo súper radical. Obviamente el ciego a lo mejor pudo haber tomado la decisión de desobedecerlo, decir, pues no pasa nada, pues me regreso a mi aldea, pues por lo menos a sacar mis cosas, ¿no? Pero Jesús sabía que el ciego corría un grave riesgo, un grave peligro si volvía a esa aldea. Entonces, Jesús sabe que nosotros corremos riesgo si nosotros nos involucramos en cosas que no debemos y regresamos otra vez atrás a esa aldea. Vamos a terminar. Les invito a que inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, guíanos en esta mañana a abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón. A lo mejor el día de hoy vemos borroso. Tal vez creemos que vemos todo con super claridad, pero tal vez somos ciegos y ni lo sabemos. Señor, yo quiero verte, yo quiero entenderte, yo quiero saber más de ti, quiero conocerte más, yo necesito más de ti, Señor. Y todos los que estamos aquí es así, porque en nuestras fuerzas, ¿qué podemos saber o qué podemos entender? Señor, no importa si sabemos poco o mucho en este día, abre nuestros ojos completamente. Perdónanos por no entender. No sé si los discípulos alguna vez se disculparon por no entender las cosas, pero
más que verlos a ellos, yo me veo a mí mismo y te pido perdón porque a veces no he entendido las cosas que tú me quieres decir. No hemos entendido, a pesar de tantas experiencias, a pesar de tantas enseñanzas, y otra vez volvemos a la misma lección y a la misma prueba porque no lo aprendimos en su momento. Ayúdanos, Señor, y guíanos a desenfocarnos de esas cosas que no son importantes, como ese pan, como ellos discutían por el pan. Señor, que nuestra mente no se vaya volando por otros lados, sino que estemos atentos escuchándote a ti. Jesús, en este momento háblanos, muéstranos y sánanos. Y tal vez en esta mañana nos estás llamando a no volver a esa aldea, Señor, que nos hace daño, a ese estilo de vida, a esas experiencias, a esas palabras o a esa influencia, Señor. Y guíanos a obedecerte. No sabemos si el ciego te obedeció, no sabemos si tal vez el ciego quiso regresar por sus cosas o tal vez quiso regresar a despedirse, no lo sé. Pero nosotros, a lo que nos llames, ayúdanos a no volver atrás, a ya no estar mirando atrás, a nosotros ir hacia adelante, a no meternos cosas que nos van a deprimir o hacernos tristes. Guíanos a no sobrepensar las cosas, guíanos simplemente a movernos en ti, a verte fijamente. Y abre nuestros ojos, como tú lo abriste al ciego, Señor. Que nuestro corazón no esté endurecido como discípulos y como seguidores, sino que tengamos un corazón suave para ti, Señor, lleno de amor para ti. Dice: a toda la gloria y toda la honra te pido que bendigas esta iglesia, cada uno de los que estamos aquí, también aquellos que no pueden venir, bendícelos, bendice este país, necesitamos este mundo, te pido por nuestros gobernantes, autoridades. Deseamos que vengas pronto, Señor, y que sea siempre tu voluntad y guíanos a andar en ti, en tus caminos, firmes en ti. No ser como Judas, Señor, que se perdió, que era parte de los 12, sino nosotros estar en ti, siempre. Guíanos, en el nombre todopoderoso de tu Hijo Cristo Jesús, redargúyenos. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, tengan un excelente día, excelente tarde.